tiempos, ser embajador es el representante de un país en otro país. Y muchas veces representamos culturalmente, económicamente, representamos ahí o hacemos una función diplomática. Cuando políticamente nos queremos deshacer de algún político, pues también le damos ese tipo de chambitas. Pero esos embajadores son conceptos que tenemos arraigados, pero actualmente. Hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, nada tiene que ver ese concepto de embajador, nada que ver. Quiero decirte que en el año 300 antes de Cristo existió una cultura o nació una cultura que se llamó la cultura griega. Dentro de la cultura griega apareció un hombre conquistador que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno vino a revolucionar todas las técnicas que el Imperio Romano tenía, porque el Imperio Romano apareció en el 700 antes de Cristo. Pero en el 300 antes de Cristo, con este varón vinieron a revolucionar todo tipo de estrategias. Una de ellas era la militar. Y déjame platicarte, cuando los griegos conquistaban un pueblo, entonces, para que ese pueblo no se levantara en contra de la misma cultura, del mismo pueblo griego, entonces ellos mandaban atrás del poderío militar unos varones que le denominaban apóstoles. ¿Has escuchado el término apóstol? Pues hoy lo vamos a ver. Apóstol significa enviado y realmente tiene que ver como embajador, porque es el enviado, los enviados del cielo. ¿Estamos? Ahora bien, cuando conquistaba el imperio griego a otro pueblo, te decía que venían atrás de ellos los apóstoles. Y los apóstoles eran gente culta que cambiaban la forma de pensar de la gente. Cambiaban completamente la forma de pensar. Entonces, esos pueblos que eran conquistados entendían la cultura griega, entendían el idioma griego, entendían la etimología griega, se impregnaban. Era tal la fuerza o el poderío que aún peleaban por los griegos, y era la forma en que sus ejércitos aumentaban poderosamente. Ahora bien, tiempo después, los romanos revolucionaron al apóstol o al embajador. Cuando los romanos iban conquistando pueblos, llegaban a conquistar un pueblo, y antes ellos tenían la cultura o la idea de haz fama y échate a dormir. Y antes de entrar a un pueblo, llegaban, establecían todo su poderío militar, y dentro de las filas aparecía aquel enviado, aquel diplomático que hacía la función de apóstol o de embajador, e iba a hablar con el otro rey al que iban a conquistar. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Salía de las filas romanas. Ya no estamos hablando de la cultura griega, te estoy diciendo cómo revolucionó, y llegó un momento que en la cultura romana cambió su posición. Entonces ellos salían de las filas romanas, iban con el pueblo que estaban conquistando y le decían: vengo de parte del rey para decirte que si tú te sometes a nuestro dominio, entonces te vamos a respetar la vida. Hacían un trato entre el embajador y el rey. Ahora escucha bien, el embajador no podía regresar con el rey a decirle: mira, rey, que te voy a conquistar, espérame un poquito, deja preguntarle a mi rey a ver si está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el embajador traía todas las credenciales diplomáticas para en ese momento tomar decisiones importantes. Ya si mandaban al embajador sin cabezas, quiere decir que el rey le estaba diciendo: no acepto ningún trato. Pero más sin embargo, si el embajador hacía una función diplomática, entonces el imperio romano iba avanzando. Cuando aparece Jesús, empezó a utilizar por primera vez el término de embajador o apóstol. Y el apóstol, la función del apóstol es cambiar la forma de pensar de la gente. Mira, empezamos con el tema Efesios 4:11, y dice: porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Ahorita vas a escuchar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fernando, ¿puedes venir poquito? Alguien que esté aquí cerquitas. Y dice la palabra de Dios. Sigue leyendo, bonita, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dice
que Él constituyó 5 ministerios o los ministerios quíntuple para la edificación ¿de qué? Del cuerpo, que es su iglesia. Ahora bien, el apóstol no tiene una función jerárquica, no es jerarquía, no aparece por primera vez dando a entender que es el jefe de todos los demás, no, solamente es un orden. Dentro del cuerpo tenemos diferentes funciones y el apóstol tiene una función primordial dentro del reino. ¿Por qué? Porque el apóstol no tiene la mirada sobre la gente. El apóstol tiene la mirada sobre el cielo y es el que ve los diseños celestiales para bajarlos a la tierra. Te explico. El primer enviado del cielo se llamó Jesús y Jesús tenía su intimidad con el Padre. Y dice la misma palabra de Dios que Él no hacía nada, no hablaba, no comía, no hacía nada sin antes haberlo hablado con su papá. Estaba en completa intimidad. Él vino a establecer el cielo en la tierra. Tan así que muchas veces hemos leído el Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está? En los cielos. Entonces su mirada está en los cielos. Los apóstoles que establece Dios dentro de una comunidad, la mirada la tenemos en el cielo. Y lo que hacemos es abrir el telón del cielo y bajar los diseños celestiales y establecerlos en las comunidades donde Dios nos pone o nos establece. Ahorita estoy hablando en primera persona, pero aquí vemos muchos embajadores. Y no estoy hablando solamente de los que tomaron el curso, sino los que son parte de la iglesia. Y te pregunto, ¿quién es parte de la iglesia en este lugar? Entonces, el ministerio quíntuple es para la edificación ¿de qué? De la iglesia. La iglesia, con todo respeto para mí mismo, no es justicia y amor. ¿Quién es la iglesia? Todos los cristianos que hay en Puerto Vallarta. Eso quiere decir que la función apostólica no está sobre un lugar, no está específicamente sobre una congregación. El apóstol no es aquel que tiene mucho conocimiento. El apóstol no es aquel que tiene varias congregaciones o que ha levantado varias congregaciones. Es aquel que tiene su mirada en el cielo para establecerlo en una comunidad. Porque es en la comunidad donde se tiene que edificar la iglesia. Te explico, ¿te pones ahí? Él es la comunidad de la iglesia en Puerto Vallarta. ¿Por quién está integrada? Por nosotros y por todas las congregaciones y por todos aquellos lastimados que no van a congregaciones, pero que recibieron a Jesús en su corazón. Entonces, este ministerio quíntuple, iniciando por el apóstol, tenemos que, vuélvele a leer el Efesios 4:12, bonita. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hacemos es perfeccionar a los santos, a todos ustedes, y edificar la obra del ministerio. Es para que edifiquemos sobre Puerto Vallarta. Y créemelo, la visión de justicia y amor nunca ha sido propiamente la congregación. Eso ha sido añadidura. El que tú hayas venido, nunca hemos hecho estrategias para que tú vengas. Tú has escuchado de nosotros porque nuestra visión está sobre Vallarta, porque queremos cambiar el ambiente de Vallarta. Te recuerdo cómo los apóstoles cambiaban la cultura y la forma de pensar. Anteriormente los apóstoles griegos les hacían creer en la cultura griega. Ahora nosotros, como embajadores del reino, como embajadores del cielo, ¿qué es lo que transmitimos? La cultura del cielo, la forma de pensar del mismo cielo aquí en la tierra, y eso es lo que venimos a establecer. Ahora bien, escucha, bonita, Efesios 2, 19 y 20, y vas a aguantarme poquito. 2, 19 y 20, y dice la palabra de Dios, escucha. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Escucha, pueblo de justicia y amor, porque esto es importante. Dice que tú ya eres parte de la familia, y como eres parte de la familia, tú tienes que ser edificado sobre el fundamento que establecieron ¿quiénes?
los apóstoles y Y profetas, sigue diciendo, bonita, por favor. los apóstoles y los profetas, Siendo, la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo Entonces, lo que yo tengo que enseñar, o lo que tú tienes que, levante la mano los embajadores que hayan tomado el curso y que los que ya tomaron anteriormente. Tú, tenemos que establecer el fundamento. Anteriormente los apóstoles griegos establecían el fundamento griego, los apóstoles romanos establecían el fundamento romano, pero tú tienes que estar estableciendo el fundamento. Y te pregunto, ¿quién es el fundamento? Entonces, sobre Cristo tenemos que edificar, porque el gran problema en las congregaciones y en la iglesia de Puerto Vallarta, que muchas veces edificamos sobre rudimentos o sobre... ¿Cuáles son los rudimentos? Espérate, Hebreos 6:1. ¿Cuáles son los rudimentos? Y ahorita me vas a entender. Ya vamos a entrar al tema. Hebreos 6:1. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos, Ya deja los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? de la doctrina de Cristo, Ey. vamos adelante a la perfección, ¿Y cuáles son los rudimentos? Te dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos por eso hay pleito y del juicio eterno. entre las congregaciones. ¿Por qué? Porque están estableciendo o ponen su fundamento sobre rudimentos. Y entonces ahí se andan peleando que el arrepentimiento es lo más importante. No, el arrepentimiento no. Lo más importante es el bautismo. Y luego los que pelean en el bautismo dicen, no, es que el bautismo verdadero es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que ser en un río, porque si es en una alberca, ahí se quedan los pecados. ¿Sobre qué tienes que establecer la cultura del cielo? Sobre el fundamento. Y escucha, ponle un dedito ahí, vamos a regresar. Juan 5:39, Evangelio de Juan 5:39. Tú tienes que comprender dónde tienes que establecer tu visión, tu mirada y sobre qué vas a hablarle a la persona. A cualquier persona que te encuentras, ¿de quién le vas a hablar? De Jesucristo, del fundamento. Ahora, ¿qué vino a ser Jesucristo? No nada más nació, no nada más creció, Él traía un propósito: morir, pero resucitar. Y cuando resucitó, dice la misma palabra de Dios, que se sentó en los lugares celestiales. Y no nada más dice eso, y dice que a la iglesia la sentó a un lado de Él, en un lugar de poderío. Entonces, si vamos a establecer el fundamento, vamos a establecer la misma vida, lo que vino a hacer, y decirle a la gente que ya tiene la libertad en Cristo, para que ya no regresemos a rudimentos o argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿No han escuchado la sana doctrina? Malas interpretaciones. ¿De quién crees? Se oye, nunca critico, nada más te estoy platicando. Los apóstoles somos los que establecemos el fundamento. Nuestra mirada está en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Y los apóstoles, dice la palabra de Dios. Te había dicho 5:39 de Juan. Ahorita regresamos ahí. Ponle 1 Corintios 3:10, por favor. Ahorita regresamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿Qué? yo, como perito arquitecto, Es Pablo hablando en primera persona. Yo como perito arquitecto, ¿como qué? Como especialista en diseños arquitectónicos celestiales. Él no era arquitecto. Él era un perito, diseñador o arquitecto, pero de los diseños del cielo, apóstol. Él era un apóstol que conocía los diseños del cielo. ¿Quién se los daba? En la intimidad, Dios. Y él venía a establecer. Es más, síguele, bonita. yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Él puso el fundamento. Ahora tú eres el fundamento. Ahí donde está la cruz. Él es el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Ahora pues, mire cada quien cómo sobreedifica.
porque no pueden sobreedificar si no es sobre el fundamento, porque si edificas sobre rudimentos o argumentos, se van a caer. Se van a caer. ¿Cuáles son los rudimentos? Arrepentimiento. ¿Es malo? Claro que no, pero son doctrinas que van sobre el fundamento. Lo más importante es el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Lo que vino a hacer Jesús. Ahora sí, Juan 5:39, bonita, por favor, escucha. Escucha. El embajador o apóstol es el que siempre va adelante, trayendo los diseños del cielo para darlos a conocer. Un apóstol, es más, vamos a hablar en términos normales, un arquitecto hace un diseño arquitectónico, pero se lo piden de Estados Unidos. Un dueño de Estados Unidos le pide a un arquitecto mexicano que le haga un diseño. Vamos a suponer que para más económico, y el arquitecto le hace los diseños arquitectónicos en Vallarta y se los llevan a Estados Unidos. Arquitecto, ¿el arquitecto de allá puede leer tus diseños? Claro que sí. Dilo fuerte así. Claro que sí. O sea, claro que sí. Cuando uno establece los diseños o los fundamentos arquitectónicos o los diseños del cielo, cualquier apóstol donde esté los va a identificar. ¿Quiénes no identifican esos diseños? Los que no son peritos arquitectos, los que no son apóstoles. ¿Quiénes son todos ellos? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios le dio el diseño, Dios le dio el llamado a un pastor. Y qué bueno, para edificar una congregación, mas no la iglesia. Es una congregación y un grupito de gente, un grupo de gente. Pero ellos, si tienen una duda arquitectónica, imagínate que el albañil tiene una duda del diseño que hizo el arquitecto. La barda está mal o aquí dice, ¿a quién le preguntan? Al arquitecto. Y es el gran problema, porque un pastor le pregunta a otro pastor, ¿y qué crees que sucede? Es donde está la división. Por eso no nos ponemos de acuerdo. ¿Es un Dios de orden o no es un Dios de orden? Entonces, por orden te dice, te dije Juan 5:39. Ahorita regresamos ahí. Perdón. 1 Corintios 12:28. Por favor. Y dice la palabra de Dios, escucha. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A cuántos? A unos. No dice a uno. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es justicia y amor, compréndeme eso. Entonces, ¿dónde tienes que edificar? Los embajadores edifican en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde propiamente? ¿Dónde? En tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, en la oficina. Traigan todos vitacilina. Perdón, me fui de largo. No, perdón. Tienes que estar estableciendo donde tú pises, el lugar que tú pisares. Por eso dice la palabra de Dios, que todo donde las plantas de tus pies pisaren, te los da en posesión, porque eso es del reino. Porque es del reino. Porque es posición del reino. Y tú estás siendo representante del reino, eres embajador del reino. Entonces lo que tienes que hablar son las cosas celestiales. No puedes hablar contra el mismo cielo. No puedes hablar tus problemas o tus situaciones, porque entonces tu mirada la estás poniendo en tus probabilidades y no en las realidades del cielo. Y si pones tus ojos en el cielo, entonces vas a establecer sobre el fundamento. Perdón. 1 Corintios 12:28, termínalo. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿A cuántos? A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Y sigue diciendo. Luego profetas. Y luego dice. Lo tercero maestros. Luego te explica. Los que hacen milagros. Y luego sigue diciendo. Los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No.
hacemos funciones diferentes. Y lo único que quiere Dios es que nos pongamos de acuerdo para organizar a su iglesia en Puerto Vallarta. Y es importante que levantemos esos apóstoles para que nos empecemos a infiltrar o infiltrarnos o empezar a hacer ruido en Vallarta. Y después van a decir: ¿dónde están esos locos? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? Y tú vas a levantar la mano. Somos nosotros. Somos nosotros los que Dios nos puso para cambiar las circunstancias de la ciudad. Mira, el término iglesia viene de un vocablo griego, eclesía. Y la eclesía, estos términos no se utilizaron en el Antiguo Testamento, no tienen nada que ver con la cultura judía, tenían que ver con la cultura griega. Y dentro de la cultura griega, la eclesía era la reunión de los creyentes. De donde emanan las leyes. La reunión de los creyentes, donde emanan las leyes. Pero escúchame, yo sin haber investigado, yo había escuchado que la iglesia era la reunión de los creyentes y ahí me había quedado. Pero investigando más, era la reunión de los creyentes, sí es cierto, pero ellos tenían un propósito o una finalidad. Si tú investigas el vocablo griego, eclesía, ellos tenían una finalidad. Primeramente, deja decirte cómo se reunía la eclesía. Eran llamados no democráticamente, llamaban ciertas personas que tenían influencia y las reunían dentro de ciertos lugares y se reunían en la eclesía, que era el lugar donde se reunían estos creyentes. Pues ellos se reunían no para alabar a Dios, no se reunían para tomar el café, se reunían para tomar decisiones. ¿Y qué crees que decisiones que tomaban? Ellos cambiaban políticos, cambiaban militares, cambiaban magistrados, eran los encargados de cambiar la atmósfera de su lugar cuando veían que algo estaba sucediendo mal. Y si Dios estableció a su iglesia sobre Puerto Vallarta, es para que la iglesia de Puerto Vallarta cambie la atmósfera de Puerto Vallarta. Efesios 1, 20, 21 y 22. Escucha. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué hizo? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está Cristo en los lugares celestiales. Y sigue diciendo, bonita, sobre todo principado y autoridad. Entonces puso a la iglesia sobre todo principado, sobre toda autoridad. Síguele, bonita. Y poder. Y señorío. Y señorío. La iglesia está sobre todas las cosas. Pero esa es la profecía de Cristo. Pero la iglesia, en vez de tener todo bajo sus pies, inventó un término que no es bíblico, secular, y te dijo: no te juntes con ellos, cuando teníamos que tener dominio sobre ellos. La iglesia se empezó a criticar unos con otros. Es que el bautismo, no, es que esto, y luego se hicieron las denominaciones, y luego se hicieron las religiones, y Jesús no vino a decir: voy a quitar la religión judía y ahora voy a establecer la religión cristiana, y dentro de la religión cristiana voy a hacer denominaciones: los bautistas, los metodistas, los maronistas, los sananistas, ya sabe qué nistas y puros nistas. Eso no vino. Dice que vino a establecer su iglesia para que todos tuviéramos dominio sobre las situaciones y sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque tú eres un embajador que depende del cielo. ¿A quién le paga el embajador de México en Estados Unidos? ¿De quién depende el embajador de México en Estados Unidos? De México. ¿De quién depende si tú eres un encargado de transmitir el evangelio del cielo? Depende directamente de Dios. Termina, bonita, por favor, escucha. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sigue diciendo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Eso quiere decir que, escúchame, ¿por qué pasan cosas en Vallarta? ¿Por qué pasan? ¿Qué injusticia? ¿Qué Dios tan injusto? No. Dios no tiene que ver con Vallarta, Dios tiene que ver con su iglesia. Dios es cabeza de su iglesia y tú eres su cuerpo, y Dios quiere los instrumentos de su cuerpo para que podamos tomar posición sobre Vallarta y podamos edificar sobre Vallarta. Es lo que estamos haciendo. De verdad te lo digo con mucho honor, lo estamos haciendo. Y vamos a utilizar instrumentos para que podamos posicionar y los ojos del mundo empiecen a voltear hacia Vallarta y la atmósfera de Vallarta empiece a cambiar. La oración de muchos, la oración de uno puede, ahora la oración de muchos, y aquí habemos muchos, es más, habemos muchísimos, los que estamos poniéndonos de acuerdo, los que estamos poniendo y haciendo y siendo obedientes al llamado, los que estamos poniendo nuestra mirada sobre la situación de Puerto Vallarta, sobre los que nos interesa edificar su iglesia, sobre los que tenemos esos principios. Por eso dice la palabra de Dios, cambiemos poquito, bonita, ahora sí, Juan 5:39, ahora sí. Y dice, porque así dice, Fernando, está escrito la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras. Es Jesús hablando con los fariseos. Imagínate que eres tú hablando con los religiosos. ¿Cuáles son los religiosos? Los que establecen sus criterios en base a rudimentos o argumentos y no sobre el fundamento. Entonces Jesús les está diciendo, escudriñen las escrituras. O sea, ahí tienen un librito, Jesús le estaba diciendo, ahí tienen un librito que se llama Pentateuco. Pónganse a leerlo, ¿no? Y si tú eres, pero con mucho respeto, diles, ahí hay un librito que se llama Biblia. Échenle una ojeada de vez en cuando, ¿no? Escudriñen las escrituras. Les dice, escudriñen las escrituras, pónganse a leerlo. Porque ustedes piensan, les dice Jesús, que aquí está la vida. Pero en realidad las escrituras solamente hablaban del Mesías. Las escrituras, termina bonita, hablaban de Cristo, que iba a venir, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y cuando resucitaba, nos iba a poner en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para que nuestra mirada esté sobre el cielo y nuestras circunstancias sobre la tierra, y para que todo lo pongamos bajo nuestros pies, porque es el propósito de Dios, que la iglesia sea levantada, que la iglesia sea gloriosa, que la iglesia sea santa y sin mancha, como Él la tiene, como Él la ve, con los ojos que la está viendo. Por eso dice, sigue diciendo, bonita, por favor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablaban del Mesías, las que hablaban de Cristo. Pablo identificó rápidamente eso, y cuando veía que había conflictos les decía, está bien, unos rasúrense, unos hagan lo que sea, pero yo voy a hablar sobre el fundamento. Dice Gálatas 1:14 al 16, sobre todo el 16 también en adelante, dice cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, no consulté con carne ni con sangre, o sea, no fui con mis maestros que le habían enseñado la ley judía, sino que hizo, sino que bajo revelación recibió todo y rápidamente se puso a predicar el evangelio. Último versículo, ¿me ayudan con el órgano para llevármelo a la casa? Ese está muy bonito, el otro lo tenemos. Efesios 3:3, bonita. Y este es Pablo. Hace ratito les leí Gálatas 1, ya es todo, Fernando. Hace ratito les leí Gálatas 1:14 y 16, pero creo que era el 16 o 14, Gálatas 1:14 y 16. Y dice la palabra de Dios, escucha, Efesios 3:3. Que por revelación. ¿Que por qué? Que por revelación. ¿Cómo te viene la revelación? Me fue declarado. Espérame, bonita, es una pregunta a todo el pueblo de Justicia y Amor. ¿Cómo te llega la revelación? Así es. Está bien sencillo, en intimidad, arquitecto. En intimidad. Cuando nos intimamos con Dios, cuando leemos su palabra, cuando lo estamos escuchando, cuando nos estamos intimando con Él,
nos llega la revelación. Y dice 1 Corintios 2:9, no vayan para allá, pero que la revelación tiene que ser cosa que Dios tenía preparada anteriormente, pero que ahora te la da a conocer. Y eso tiene que ser lo que tú empieces a hablar, que nadie haya hablado, que nadie haya escuchado, y que solamente a ti te lo ha revelado. ¿Cuántos empiezan a leer, a escribir libros? Tienen intimidad con Dios. ¿Quieres escribir un libro? Intimémonos con Él. Yo había empezado, de repente le paré, pero ahora que regrese de este viaje vamos a seguir escribiendo el libro, porque es importante que nos levantemos escribiendo en intimidad. Pero bonita, Efesios 3:3, y dice la palabra de Dios, escucha, que por revelación ¿qué? me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y sigue diciendo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. y sigue diciendo, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. misterio en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora ese misterio es dado a conocer. ¿Por quién, bonita? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces Dios utiliza, los apóstoles somos los arquitectos, los profetas son como los ingenieros, para que me entiendas. Los apóstoles y profetas tienen la mirada sobre el cielo, el evangelista sobre las situaciones, el pastor sobre las necesidades, el maestro sobre la enseñanza. Ninguno es más que otro. Escúchame, el apóstol no es jerárquico, aunque se escuche rembombante, y tampoco es como autonombrarte, sino es una función dada en el cielo para la edificación de su iglesia. Y ya te dije, ya te comenté que su iglesia no nada más somos nosotros, somos todos en Puerto Vallarta. Y hay una profecía sobre este lugar, que Puerto Vallarta será conocido a nivel mundial como un centro turístico familiar. A nadie vamos a dejar fuera. Puerto Vallarta como un centro familiar. Para ello no se necesita un apóstol, se necesitan muchos embajadores, se necesitan muchos enviados, se necesitan muchos que asumen esta responsabilidad en el cuerpo de Cristo para edificar la iglesia y para que podamos funcionar dentro del cuerpo, uniendo, no desuniendo. Y dice la palabra de Dios que anteriormente no había sido revelado nada, pero que ahora Dios lo da a revelar a través de quienes, bonita, apóstoles. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa. Entonces, en Cristo Jesús, Dios nos utiliza para decirte a ti que todos ellos que no conocen de Cristo también son copartícipes juntamente contigo. Por acá. Dios te utiliza como apóstol para que demos a conocer a toda esa gente que no conoce de Cristo, que pueden participar de la herencia. Porque vamos a hablar sobre el fundamento. Y te vuelvo a repetir, el fundamento es Cristo. Pero no está hablando nada más de la persona, sino la función que vino a hacer Cristo en esta tierra. ¿A qué vino? A nacer bajo la ley, para poder alguien que está bajo la ley quitar la ley.
fue circuncidado, fue presentado, cumplió con todas las ordenanzas de la misma ley, y llegó su momento que tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y cuando estaba a punto de dar su último aliento, dijo: consumado es. Cumplí con todo. Murió en esa cruz, pero lo más hermoso es que resucitó, que esa tumba está vacía. Y créelo, si Dios quiere, voy a ir a ver, a cerciorarme. Y estaré en cada uno de esos lugares, estaremos en cada uno de esos lugares. Amén. Y resucitó. Y dice la misma palabra de Dios que fue ascendido al cielo. Miren, había dicho el último versículo, nada más 2 y ya es todo. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Espérame. Hace rato traía una palabra. Hijo de moradito, ¿te puedes poner de pie? ¿Tú de morado? Ponte de pie. Ponte de pie. Escucha bien, porque así te dice el Señor. Te lo dice especialmente. Sé que tengo muchos estudiantes y sé que tengo muchos llamados y hay muchos escogidos, pero lo que hay en ti es muy diferente a todos los demás, porque de ti no nada más quiero tu conocimiento, tu sabiduría, de ti quiero eso que tú especialmente tienes, que se llama humildad. Y eso te lo digo yo. No te olvides de eso, hijo. Tú estás llamado para grandes cosas. Glorifico tu vida. Amén. Efesios 1:3. Bonita. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice: bendito mi Dios y mi Jesús, que me bendijo. Ya estoy bendito. Pero ¿dónde fue donde me bendijo? En los lugares celestiales en Mi Cristo. bendición está acá arriba. Pero si tú andas buscando la bendición acá abajo, nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tu posición cambió. Escucha, el último versículo ahora sí, Efesios 2:6, bonita. 2:6, escucha. Escucha. Y juntamente con Él nos resucitó. Y dice la palabra de Dios que juntamente con Él nos resucitó. Qué bueno que la pusiste en pantalla. Y así mismo nos hizo sentar. Te hizo sentar En los lugares celestiales. Entonces mi oración cambia, mi posición cambia. Ya no estoy hacia arriba clamando: Señor, aquí estoy, tu mugroso cucaracha, ay, exponiendo canciones que a veces ya ni me las sé. Tu posición cambió, porque Él te hizo sentar como embajador para que traslades las realidades del cielo a la tierra. La voluntad de Jesús es que el cielo fuera como la tierra, que se plasmara la misma justicia de Dios en la tierra. En el cielo hay enfermedades, entonces esa es una realidad del cielo que tiene que establecerse en la tierra. Por lo tanto, yo reclamo y declaro la realidad del cielo en la tierra. ¿En el cielo hay pobreza? Claro que no. Por lo tanto, yo traigo la realidad del cielo a la tierra. Esa es tu función. Pero para ello tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas. Y gloria a Dios que este es un ministerio apostólico. Y créelo, tenemos nuestra mirada sobre el cielo. Y de lo único que hemos hablado es sobre el fundamento, que es Cristo. Y los rudimentos no los demerito. Es importante el arrepentimiento, es importante el bautismo, es importante todas las doctrinas, la fe, la gracia, todo es importante. Pero el fundamento se llama Cristo.
El fundamento es Cristo. Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios.